Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. El primer Hokage, Hashirama Senju, notó que el estilo agua de Tobirama no había tenido efecto alguno sobre Naruto. Su rostro permaneció sereno. Con un rápido aplauso, Hashirama invocó la inmensa reserva de chakra en su interior y formó el sello característico del estilo madera. Estilo madera. Técnica secreta. Emergencia del bosque profundo. La voz de Hashirama retumbó como un trueno. De pronto, desde debajo del enorme techo del estadio, incontables troncos y ramas brotaron con una velocidad visible a simple vista. En cuestión de segundos, los troncos se habían convertido en gigantescos, cada uno tan grueso que necesitaría a 2 o 3 personas para abrazarlo por completo. Todo el techo se transformó en un bosque elevado, convirtiendo el espacio aéreo en un mar de árboles. Después de muchos años, por fin regresaba al mundo la legendaria técnica ninjutsu del estilo madera. Dentro del área de examen, las caras de los shinobis de todas las naciones reflejaban asombro absoluto. No podían creer lo que veían. Después de todo, fue precisamente esta técnica del estilo madera la que permitió al primer Hokage dominar toda una era marcada por el caos y la guerra durante el período de los estados en guerra. Los vastos bosques que hoy rodean Konohagakure, tanto dentro como fuera del pueblo, eran prueba fehaciente de su poder descomunal. Originalmente, el lugar donde se fundó Konoha estaba cubierto por un bosque ligero. Pero el denso y extenso bosque que todos conocían en la actualidad había sido moldeado enteramente por el estilo madera de Hashirama, quien había reconfigurado el paisaje mismo. Así que, naturalmente, cuando los shinobis de Konoha presenciaron con sus propios ojos este poder ancestral, ¿cómo no iban a quedar atónitos? En cuanto a los invitados extranjeros, el daimi del país del viento, los ninjas de Sunagakure como Temari, Kankurimaki, y los enviados de naciones menores cercanas al país del fuego, todos se quedaron paralizados por la admiración. Así que ese es el legendario estilo madera del primer Hokage, al que llaman el dios de los shinobis. Es aterrador, ese nivel de chakra es incluso más monstruoso que el de una bestia con cola. ¿Cómo sobrevivieron los shinobis de aquella época ante un poder así? Increíble, esta es la presión de un dios. Todas las miradas se alzaron hacia el bosque que los dominaba desde lo alto, con rostros llenos de incredulidad y temor. Mientras tanto, dentro de esa jaula de madera, Naruto quedó atrapado entre los troncos colosales. Al tercer Hokage se le paró el corazón. Nadie entendía mejor que él el verdadero poder del estilo madera de Hashirama. Orochimaru, observando desde un costado, entrecerró los ojos con interés. Veamos qué hará el chico ahora. Pero Naruto ni siquiera se inmutó. Miró con calma las gruesas ramas que lo envolvían. Sabía que cualquier ninja común atrapado en esta técnica no tendría ninguna posibilidad. Pero Naruto no era nada común. Instantáneo. Formación de llama explosiva. Naruto gritó con fuerza. Y en el mismo instante en que esas palabras salieron de su boca, ¡boom! Llamas estallaron desde su espalda, hombros, brazos y piernas, ardiendo como cohetes que perforaban el cielo. ¡Bum, bum, bum! Las detonaciones resonaron como truenos, sacudiendo todo el estadio. Las llamas abrasaron el aire al expandirse en una oleada ígnea. La fuerza de la explosión incineró al instante la técnica del estilo madera que lo retenía. ¿Estilo fuego?, murmuró el segundo Hokage, Tobirama, frunciendo el ceño. Eso es una técnica de estilo fuego extraordinaria, añadió. Incluso Hashirama no pudo evitar sentirse impresionado. Claro, el fuego naturalmente vence a la madera. Pero en toda la historia del mundo shinobi, ¿cuántos habían logrado quemar el estilo madera de Hashirama de esta manera? Muy pocos. Y ahora, este genin de Konoha, este chico, lo había hecho solo con fuerza bruta. Era realmente asombroso. Los ojos del tercer Hokage se abrieron de par en par. Nunca le había enseñado a Naruto el estilo fuego. Tampoco había encargado a nadie más que lo hiciera. ¿Cuándo aprendió esto? Una inquietud comenzó a crecer en el corazón de Hiruzen. Orochimaru, por su parte, también se quedó momentáneamente sin palabras. Quemar el estilo madera del primer Hokage con estilo fuego increíble. En las gradas, Sasuke, Sakura, Hinata y muchos otros miraban atónitos el despliegue abrumador de poder de Naruto. También observaban con atención Jiraiya, Tsunade, Minato, Kushina, Kakashi. Todos fijaban sus ojos en Naruto, con expectativas crecientes.
Incluso los shinobis de la arena no pudieron ocultar su sorpresa al mirar al oponente de Gaara, Uzumaki Naruto. Tenemos que admitirlo. Naruto era claramente más fuerte que Gaara. Más fuerte incluso que Shukaku, la bestia de una cola sellada dentro de él. Al presenciar el poder explosivo de Uzumaki Naruto, el Jinchuriki del 9 colas, hasta Shukaku, sellado en Gaara, quedó desconcertado. ¿Ese es realmente el Jinchuriki del 9 colas? Ese poder es descomunal. Un simple genin y aún así podía mantenerse firme frente al dios de los shinobis, el mismísimo primero Kage. Era como si desafiara al destino mismo. Al instante siguiente, Naruto, ahora completamente envuelto en su estado ardiente de Shunbakuyan Mus, enfrentó el denso bosque del estilo madera que lo rodeaba. Sin dudarlo, liberó todo su poder. Bum bum bum. Una tormenta de llamas rugientes estalló desde su cuerpo, extendiéndose como un océano de fuego en todas direcciones. En pocos segundos, los árboles gigantescos invocados por el estilo madera de Hashirama fueron envueltos en llamas. Ardieron con furia, desintegrándose poco a poco ante los ojos de todos. El aire se volvió cada vez más caliente, y ondas de calor se propagaron por todo el estadio. Al percibir el cambio, el primer y el segundo Hokage intercambiaron una mirada. Tobirama asintió levemente. Al siguiente latido, formó una rápida sucesión de sellos. Estilo agua. Ola colisionante. Con un estruendo semejante a un aplauso, el chakra de agua surgió al aire, formando un vórtice masivo a su alrededor. Desde ese núcleo giratorio, una corriente colosal emergió. Una ola inmensa materializada de la nada. La inundación avanzó con fuerza, atravesando el bosque en llamas, apagando las llamas y arrastrando los restos humeantes del estilo madera. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. Sobre la cresta de la ola rugiente aparecieron Tobirama y Hashirama, cabalgando su furia como dioses de la guerra. Juntos, los hermanos se lanzaron contra Naruto. Sin embargo, Naruto permaneció sereno. Sus brazos ardían con llamas explosivas mientras juntaba las manos 11 aplausos rápidos. De pronto, el fuego abrasador se condensó en una forma serpentiforme. Un dragón carmesí de llamas emergió de su cuerpo y se lanzó hacia adelante, chocando de frente contra la ola gigantesca. Crash. Agua y fuego colisionaron con violencia. El vapor estalló con un silbido ensordecedor, y una nube enorme de vapor envolvió por completo el techo. La visibilidad cayó a cero en un instante. Entonces, dos figuras atravesaron la espesa niebla como fantasmas. El primer y el segundo Hokage. Aprovechando el camuflaje del vapor, lanzaron un ataque coordinado de corto alcance. Los puños volaron. Bang. 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 El eco de los golpes resonó por todo el techo mientras Naruto intercambiaba puñetazos y patadas con los dos shinobis legendarios. Pero Naruto conocía la verdad. Para derrotar realmente a oponentes resucitados mediante la reencarnación del mundo impuro, Edo Tensei, solo existían dos opciones. Sellarlos. O romper el control del invocador. En medio del choque de taijutsu, los ojos de Naruto se agudizaron. Un destello de comprensión, una claridad casi daoísta, cruzó su mirada. Aprovechó el momento, colocando sus manos sobre los dos Hokage en pleno combate. Canalizando el poder de los cielos. Combinando la percepción del Dalu Okabe Observation. Y su profundo conocimiento de las artes de sellado del clan Uzumaki. Lo unió todo en un solo instante. Y en ese preciso momento, la conexión de chakra que vinculaba a los Hokage con la Edo Tensei de Orochimaru se rompió. Al instante siguiente, tanto Hashirama como Tobirama se quedaron inmóviles. Lo sintieron de inmediato. Este joven de Konoha, Uzumaki Naruto, había roto el control de la Edo Tensei sobre ellos. Ja ja ja. Por fin ya no tengo que seguir peleando. Rió Hashirama, aliviado. Tobirama lo miró, incrédulo. ¿Romper el control de la Edo Tensei sin siquiera enfrentar directamente al invocador? Increíble, murmuró. Que esta generación de shinobis de Konoha lograra algo así. La dificultad de aprender la Edo Tensei ya era enorme. Pero revertirla en plena batalla, incluso para alguien como él, era asombroso. Liberar la reencarnación del mundo impuro no era algo sencillo. Y aún así, este joven shinobi de Konoha lo había logrado en medio de un combate intenso. La dificultad de tal hazaña era inimaginable. Ni siquiera Senju Tobirama, el segundo Hokage y creador original de la técnica, podía creerlo. Pensar que alguien pudiera lograr esto en tiempo real. En todo el mundo shinobi, no se le ocurrían 5 personas capaces de algo semejante. Naruto, mirando a los ahora inmóviles primer y segundo Hokage, sonrió con calma. Mayores, dijo con respeto, por favor no regresen aún al más allá. Hay algo importante que me gustaría que presenciaran. Al oír esto, Hashirama y Tobirama intercambiaron una mirada. No hicieron falta palabras. Se entendieron al instante.
Tobirama giró hacia Naruto y asintió. Muy bien. Nos quedaremos a ver de qué se trata. Sabían perfectamente que no era correcto que los muertos regresaran al mundo de los vivos mediante la Edo Tensei. Pero la sinceridad y determinación en la voz de Naruto los convencieron. Además, aún había asuntos pendientes entre Orochimaru y Hiruzen Sarutobi. Ambos hermanos estaban curiosos por ver cómo se resolvería todo. Con su acuerdo, Naruto esbozó una leve sonrisa de gratitud. Bien, pensó. Todo formaba parte del plan. Gracias a la Edo Tensei de Orochimaru, Naruto había logrado que el primer y segundo Hokage asistieran a este momento trascendental. Después de todo, estaba a punto de desafiar el mandato del tercer Hokage. ¿Cómo no iban a estar presentes figuras como ellos? Justo entonces, el vapor espeso del choque anterior entre fuego y agua comenzó a disiparse. La neblina que rodeaba a Naruto, Hashirama y Tobirama finalmente se aclaró. La escena reveló una calma sorprendente. Orochimaru, observando desde lejos, empezó a sentirse inquieto. Volvió a intentar dar órdenes al primer y segundo Hokage. Pero notó de inmediato que algo andaba muy mal. Ya no podía controlarlos. ¿Qué? Las pupilas de Orochimaru se contrajeron. Algo había sucedido dentro de esa niebla, algo que escapaba a su comprensión. De repente, una ráfaga de viento barrió el techo. Disipó la niebla restante y dejó el campo de batalla completamente visible. Ahora, a plena vista. Naruto, Hashirama y Tobirama estaban juntos del mismo lado. Ya no eran enemigos. Eran aliados. Toda la audiencia, Orochimaru, el tercer Hokage, los espectadores, incluso los shinobis extranjeros, observaba en silencio atónito. La expresión de Orochimaru se torció en una mueca. Entendió al instante lo que había ocurrido. TSH. Se liberaron de mi control. Sus ojos se estrecharon con frustración. Maldición. Apretó los dientes. La ira brillaba en su mirada. En ese momento, Tobirama dio un paso al frente. Basta. No eres rival para nosotros, dijo fríamente, dirigiéndose a Orochimaru. Hashirama lo imitó, con un tono tranquilo pero firme. Tú pareces uno de los estudiantes de Sarutobi. ¿Por qué alzarías la mano contra Konoha? ¿Por qué no bajamos las armas y hablamos? Sus voces resonaron por todo el techo. Todos en la audiencia las escucharon con claridad. Y en ese instante, todos comprendieron. El primer y segundo Hokage ya no estaban bajo el control de Orochimaru. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al público. Por primera vez en esa confrontación intensa, la tensión comenzó a aflojar. Aunque Naruto acababa de demostrar una fuerza asombrosa, suficiente para rivalizar con el primer y segundo Hokage, los shinobis de Konoha presentes nunca pensaron en alzar las manos contra esas figuras legendarias. Con el giro de la situación, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, no pudo ocultar su sorpresa. Espera, ¿no se suponía que esto era mi ventaja? Pensó. Pero ahora, incluso Hashirama y Tobirama se volvían contra él. Intentando salvar la situación, Hiruzen siguió rápidamente su ejemplo y se dirigió a Orochimaru con una sinceridad forzada. Orochimaru, si hice algo mal, dímelo, lo cambiaré. Te lo prometo. Pero Orochimaru, al escuchar esas palabras del Hokage al que una vez respetó, especialmente tras oír hablar con tanta honestidad al primer y segundo Hokage, solo sintió asco. Lo que más le repugnaba era esto. El hombre que antes se alzaba orgulloso y fuerte como su sensei, ahora se arrastraba. Era una hipocresía. Nada tenía que ver con el hombre que alguna vez conoció. Los cambios a lo largo de los años eran evidentes. Orochimaru apretó los puños. El hombre que admiraba ha desaparecido. Sí. En ese momento, la determinación de Orochimaru se consolidó. Llevaría a cabo su plan de destrucción de Konoha. Mataría al tercer Hokage. Mi Sarutobi Sensei, el hombre que alguna vez estuvo por encima de todos como Hokage. Se ha vuelto indeciso, egoísta, una sombra de lo que fue. Ya no mereces el título de Hokage. Orochimaru se volvió hacia el primer y segundo Hokage, con la voz gélida. Hashirama-sama, Tobirama-sama, si las palabras pudieran resolverlo todo. Nunca habría llegado hasta aquí. Luego fijó su mirada en Hiruzen, con los ojos ardiendo de decepción y odio. Sarutobi Sensei, esta es la última vez que te llamaré así. Ya no eres el tercer Hokage del pasado. Te has cegado con tu propio interés. Has fracasado al no mantener el ritmo del giro de la historia. Sarutobi Hiruzen. En cuanto esas palabras cayeron, Orochimaru se mordió el dedo. La sangre goteó sobre su palma. Golpeó el suelo con fuerza. Técnica de invocación. ¡Bum! Una explosión gigantesca de humo blanco estalló. De ella, emergió una serpiente colosal de escamas moradas, deslizándose con un siseo intimidante. Era Manda, la invocación más poderosa de Orochimaru. Jadeos recorrieron al público.
el rey de las serpientes era incluso más alto que el propio estadio de los exámenes Chunin. Todos los espectadores se estremecieron. Y hasta el mismo Manda, al abrir los ojos y tomar conciencia de la escena, quedó atónito. Espera un momento. Entre los 4 shinobis frente a él, reconoció a Hashirama, Tobirama y Hiruzen. 3 Hokage. Su rostro serpentino se deformó por la incredulidad. Orochimaru. ¿En qué me has invocado? ¿Quieres que me maten? Aunque Manda era una invocación, no era una bestia sin mente. Tenía orgullo. Tenía exigencias. Y, sobre todo, tenía instinto de supervivencia. Orochimaru no se inmutó ante la furia de Manda. Respondió con una sonrisa siniestra. Solo detén al primer Hokage, al segundo Hokage y a ese rubio. Haz eso y te ofreceré 1000 humanos vivos a cambio. Las palabras resonaron como una campana en los oídos de Manda. ¿1000? Incluso las otras serpientes a su alrededor comenzaron a sisear con excitación. Manda entrecerró los ojos, calculando. No reconocía a Naruto, así que no lo consideraba una amenaza. Pelear directamente contra Hashirama y Tobirama sería suicidio. Pero si solo se trataba de entretenerlos, quizá podría lograrlo. ¿Y esas condiciones? ¿1000 humanos vivos? La lengua bífida de Manda se movió rápidamente. Sus ojos brillaron con codicia. A su alrededor, sus parientes compartían el mismo hambre voraz. Está bien, siseó Manda, con los ojos relucientes. 1000 vidas. Trato hecho. Orochimaru sonrió. Todo estaba saliendo según lo planeado. Con Manda entreteniendo al primer, segundo Hokage y a Naruto. Por fin tendría la oportunidad de acabar con el tercer Hokage. Matar al tercer Hokage. Ya que la reencarnación del mundo impuro ya no estaba bajo su control, Orochimaru comprendió. Tendría que hacerlo él mismo. Tras cerrar el trato con Manda, el rey de las serpientes, Orochimaru lanzó su siguiente movimiento. Con intención asesina en los ojos, se lanzó hacia adelante, apuntando al primer Hokage, segundo Hokage, tercer Hokage y Naruto. En ese momento, el tercer Hokage mantuvo los ojos fijos en Orochimaru. Lo percibió claramente. Su objetivo soy yo. Frente a él estaban Hashirama, Tobirama y Naruto. Los tres intercambiaron miradas en un acuerdo silencioso. Ni siquiera miraron a las incontables serpientes gigantes que se acercaban tras Orochimaru. Para ellos, ya fuera Hashirama, Tobirama o Naruto, por muy grande que fuera Manda, incluso una bestia de ese tamaño no era más que una bestia de cola de bajo nivel en fuerza. ¿Una amenaza? Quizá para ninjas comunes, pero no para ellos. Naruto entrecerró los ojos, pensando en su próximo paso. No lo había olvidado. Este era el momento de dejar un mensaje. De usar a Orochimaru como advertencia. Para asustar a los monos. Hay que dar un ejemplo. Se volvió hacia el primer y segundo Hokage, regalándoles una sonrisa serena. Mayores, permítanme encargarme de esto. Al oír eso, Hashirama y Tobirama asintieron. No objetaron. De hecho, estaban ansiosos por ver más del poder de Naruto. Al instante siguiente, una ola de serpientes se lanzó hacia adelante, avanzando como trenes a alta velocidad. Pero Naruto no se inmutó. Alzó una mano. Y la colocó con calma en la trayectoria de las bestias que se acercaban. La tierra tembló. El aire se retorció por el impulso. Pero entonces, todo se detuvo. Los colmillos enormes de la serpiente líder se paralizaron. Justo frente a la punta del dedo de Naruto. El siseo cesó. La intención asesina desapareció. El campo de batalla cayó en un silencio atónito. El ímpetu abrumador de decenas de miles de serpientes invocadas avanzó con una fuerza aterradora. ¡Bum! Una ráfaga violenta de viento barrió la zona. La fuerza hizo ondear salvajemente el dobladillo del manto de Naruto. Y aún así, la marea abrumadora de serpientes, con suficiente poder para nivelar una montaña, no logró mover ni siquiera un dedo de Naruto. No muy lejos detrás de él, el primer y segundo Hokage, traídos de vuelta mediante la reencarnación del mundo impuro, quedaron estupefactos. Increíble. La pura fuerza física de este shinobi de Konoha. Era inimaginable. Podían percibir claramente que Naruto no había usado chakra, ninjutsu ni genjutsu. Solo fuerza física pura y cruda. Y con eso solo, había detenido la embestida de miles de serpientes monstruosas, tan altas como montañas. Pero nadie estaba más sorprendido que el propio Manda. La serpiente colosal, invocada por Orochimaru, no podía comprender lo que veía. Un simple chico, que aún parecía menor de edad, había detenido su ataque con nada más que una mano. Y no solo lo había detenido, lo había humillado. Manda ni siquiera sabía si debía estar enojado o asustado. Abajo, en el estadio, Sasuke, Sakura, Hinata y los demás miraban con incredulidad. También Jiraiya y Tsunade. Incluso los líderes de los grandes clanes, el patriarca Iga, el jefe del clan Nara, el líder Yamanaka, se quedaron sin palabras.
Lo que veían ante sus ojos era simplemente abrumador. Frente a esa serpiente oscura y morada, tan inmensa que parecía eclipsar el cielo, estaba Naruto. Solo un chico, ni siquiera tan alto como uno de los colmillos de Manda. Y aún así, era él quien detenía a la bestia. El Naruto de hoy, potenciado por la técnica del sabio ladrón de los 6 caminos y otras fuerzas ocultas. Aunque técnicamente aún era menor de edad, ya había crecido hasta convertirse en un joven casi adulto. Pero incluso eso parecía insignificante comparado con la forma titánica de Manda. El contraste solo intensificaba el impacto de lo que todos presenciaban. Y entonces, algo aún más impactante sucedió. Naruto miró fríamente a Manda. Su expresión no mostraba ni una pizca de misericordia. Luego, con una calma glacial, pronunció: 4 truenos blancos de destrucción. En ese instante, desde la punta de su dedo, aún presionada contra la serpiente gigante, una lanza afilada de relámpago estalló. Este rayo, comprimido al extremo con chakra, llevaba suficiente calor para derretir cualquier cosa a su paso. Atravesó directamente los colmillos, la boca y el cráneo de Manda, y salió por la parte superior de su cabeza masiva. PSHH. La luz desapareció de los ojos de Manda. Ni siquiera tuvo tiempo de regresar al reino de invocación, la cueva Richie. Fue asesinado al instante. Por una versión básica pero brutalmente potenciada de la técnica Hakurei, trueno blanco, de Naruto. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, Naruto movió suavemente el dedo hacia abajo. El relámpago blanco incandescente lo siguió, cortando limpiamente el cuerpo de Manda de arriba a abajo. SSSSSHHHKKK. Una escena sangrienta y espeluznante se desplegó. La serpiente legendaria fue partida en dos. Su cuerpo inmenso se estrelló contra el suelo del estadio con un estruendo ensordecedor. Al ver esto, Orochimaru, aún combatiendo contra el tercer Hokage, se paralizó, incrédulo. Su bestia de invocación personal, su guardián de confianza de la cueva Richie, había sido aniquilado al instante por Naruto. Y a su lado, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, permanecía atónito, observando la figura de Naruto en el cielo. Yo también me sorprendí. La verdadera fuerza de Naruto seguía sorprendiéndome. Al mismo tiempo, una inquietud sutil pero creciente comenzaba a arraigarse en el corazón del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Pero, nadie podía aún percibir la ansiedad que crecía dentro del viejo Hokage. Mientras tanto, el primer Hokage, Hashirama Senju, y el segundo Hokage, Tobirama Senju, observaban desde lejos la demostración de Naruto. Intercambiaron una mirada. Ni siquiera ellos habían esperado un poder tan abrumador de un shinobi de la próxima generación. Desde todas las hazañas anteriores de Naruto, su taijutsu sobresaliente, la técnica de estilo fuego capaz de superar al estilo madera, y el estilo rayo devastador de hace un momento, todo en él dejaba profundamente impresionados incluso a los fundadores de Konoha. Abajo, en la audiencia, Sasuke, Sakura, Hinata y los demás miraban, atónitos. Lo mismo hacían Jiraiya, Tsunade y los líderes de los grandes clanes, Yashiniga, Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka. Incluso el daimi del país del fuego, el del país del viento y varios países menores estaban presentes. Y ninguno de ellos había anticipado que la fuerza de Naruto alcanzaría a alturas aún mayores. Especialmente para quienes no eran de Konoha, ver a Uzumaki Naruto, un simple genin, desplegar un poder al nivel de un Kage. Les resultaba incomprensible. Konoha realmente era un pueblo que cultivaba genios. Un genin con el poder para estar entre los 5 Kage. Quizás solo Konoha podía producir un shinobi así. Mientras el cadáver partido de Manda, la gran serpiente, se estrellaba contra el suelo del estadio, la mirada de Naruto se desvió. Se clavó en Orochimaru. Esa sola mirada le heló la espina dorsal a Orochimaru. Una sensación de temor reptó por su cuerpo. Y al instante siguiente, Naruto se movió. Swish. Con un control perfecto de la técnica del dios del trueno volador, desapareció. Sin sellos. Sin marcas visibles. Solo pura velocidad irrastreable. En un parpadeo, apareció detrás de Orochimaru. Y en su mano, ya había formado una esfera giratoria de chakra. El Rasengan. Orochimaru-senpai, dijo Naruto con calma. Lo siento. Sonrió levemente. Y lanzó el Rasengan contra la espalda de Orochimaru. En ese instante, Orochimaru sintió el chakra concentrado girando violentamente tras él. Entró en pánico. Intentó moverse, consideró la técnica de sustitución, o incluso la técnica del cuerpo parpadeante, o cualquier esquiva instintiva que pudiera intentar. Pero, la técnica del dios del trueno volador de Naruto era simplemente demasiado rápida. El ataque impactó antes de que Orochimaru pudiera reaccionar. ¡Boom! El Rasengan lo golpeó.
Su rotación a alta velocidad desgarró la superficie del cuerpo de Orochimaru, y el chakra en su interior perforó hacia adentro, causando estragos al destrozar músculos y órganos por igual. Orochimaru salió despedido, girando en el aire, con sangre brotando de su boca, antes de estrellarse contra el suelo en un montón inerte. El tercer Hokage, que había estado combatiendo contra Orochimaru momentos antes, se quedó paralizado. Se había preparado mentalmente para morir junto con Orochimaru, para terminar con su antiguo alumno con su propia vida. Pero en cambio, Naruto lo había terminado en un instante. Tan limpio, tan decisivo. Había arruinado por completo el plan de Orochimaru. Y ahora que Orochimaru había sido neutralizado, las fuerzas que había traído ya no representaban una amenaza. En ese momento, Hiruzen fue invadido por la alegría. Quedó maravillado ante la fuerza aterradora de Naruto. Aunque una parte de él aún sentía inquietud, no pudo evitar sentir orgullo por el poder de Naruto. En su corazón, el tercer Hokage pensó que debía haber sido su guía, su entrenamiento, lo que había moldeado a Naruto en lo que era ahora. Naruto. Excelente trabajo. El tercer Hokage se volvió hacia Naruto, con una expresión radiante de elogio. No pudo contener su admiración, pero lo que nunca esperó fue la mirada en los ojos de Naruto. Fría. Penetrante. Implacable. Había desaparecido por completo el chico alegre y torpe que alguna vez lo admiraba. En ese momento, Naruto miró a Hiruzen Sarutobi con una expresión que le heló la sangre al viejo. Por fin, había dejado caer la máscara. La máscara que había usado durante años. Naruto estaba cansado. Cansado de fingir. Cansado de ocultar sus verdaderos pensamientos tras una fachada de sonrisas. Hoy, todo cambiaría. Konoha cambiaría. El tercer Hokage permaneció inmóvil, abrumado por la confusión. ¿Qué le pasó a Naruto? ¿Por qué me mira así? ¿Sería posible? Lo descubrió. No, eso es imposible. Estaba seguro de que sus manipulaciones habían sido infalibles. No había forma de que Naruto hubiera descubierto la verdad. Y aún así, Naruto solía mirarlo con admiración, con respeto. Nunca lo había mirado así, como si fuera un completo desconocido. No peor. Como si fuera alguien a quien despreciaba. ¿Qué pasó? Pero Naruto no dio respuestas. Ni siquiera le dedicó otra mirada al tercer Hokage. En cambio, dirigió su atención hacia el primer y segundo Hokage. Luego a Orochimaru, que se esforzaba por levantarse. Y finalmente, miró a todo el estadio. Su mirada recorrió cada rostro familiar. Jiraiya. Tsunade. Namikaze Minato. Uzumaki Kushina. Ataque Kakashi. Uchiha Sasuke. Aruno Sakura. Iga Hinata. Nara Shikamaru. Yamanaka Ino. Los jefes de clan, Yashiniga, Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka. Los daimi del país del fuego, del país del viento. Gaara, Temari, Kankuro de la aldea de la arena. Todos los que debían estar ahí estaban presentes. Incluso quienes no deberían estarlo también lo estaban. Perfecto. Ahora, el telón se alzaba. Y la era del tercer Hokage estaba a punto de terminar. La expresión de Naruto cambió. Su sonrisa anterior desapareció. Sus rasgos se endurecieron, fieros y autoritarios. Exudaba dominio puro e inquebrantable. Paso a paso, caminó hasta el borde del techo. Bajó la mirada atónita de la multitud. Dio un paso adelante, hacia el vacío. Y aún así, era como si estuviera sobre suelo sólido. Comenzó a elevarse. Más alto. Y más alto. Flotando sin esfuerzo en el cielo sobre el estadio de los exámenes Chunin. Naruto. La voz del tercer Hokage se quebró por la incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía estar de pie en el aire así? Desde el rabillo del ojo, Orochimaru también miró hacia arriba. Y entonces, los vio. Dos figuras. Dos fantasmas del pasado que no tenían derecho a estar vivos. Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron. Las señales, la fuerza explosiva de Naruto, su control anormal del chakra, la extraña presencia del cuarto Hokage y su esposa. Las piezas encajaron en su mente. Y lo que comprendió, incluso lo asustó a él. Pero ahora que había sido derrotado por completo por Naruto, Orochimaru ya no tenía interés en continuar con su operación destrucción de Konoha. De hecho, ver cómo se desarrollaba la rebelión de Naruto podría ser aún más fascinante. Sonrió. Veamos qué haces después, Naruto. El primer y segundo Hokage intercambiaron miradas inquietas. Tampoco podían entender la intención de Naruto. Abajo, Jiraiya, Tsunade, Minato, Kushina y Kakashi compartían expresiones graves. Ellos entendían. La verdadera tormenta apenas comenzaba. Entre los genin, solo Sasuke y Sakura permanecieron inmóviles. Pero otros, Hinata, Shikamaru, Ino, observaban conmocionados cómo Naruto caminaba por el cielo, desafiando la gravedad con cada paso. ¿Qué está haciendo?
murmuró Ino, confundida. ¿Acaso la invasión ya terminó? ¿No se supone que Orochimaru ya fue derrotado? Shikamaru entrecerró los ojos. Su mente corría, intentando unir las piezas. Pero no había suficiente información. Nada tenía sentido. Ni la fuerza oculta de Naruto. Ni lo que estaba a punto de hacer. Para Shikamaru, toda esta situación estaba envuelta en niebla. Justo entonces. Una voz familiar rompió la tensión de la multitud. Uzumaki Naruto. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Planeas rebelarte? Baja de inmediato. Era Iruka Umino. Su voz resonaba con ira e incredulidad. Como maestro de Naruto en la academia, creía tener la autoridad para regañarlo. Y en este momento, pensaba que Naruto había cruzado todos los límites. La invasión lanzada por Orochimaru había fracasado. El caos debería haber terminado ahí. Pero por alguna razón desconocida, Uzumaki Naruto, el supuesto Jinchuriki del 9 colas, había perdido el control de repente. Flotando sobre el estadio, usando su fuerza abrumadora, comenzaba a desafiarlo todo. Todas las miradas se volvieron inmediatamente hacia Iruka. ¿Quién era este hombre tan atrevido? ¿De dónde salía este ninja tan valiente o completamente imprudente? ¿Hablar ahora, en este momento de tensión? ¿Acaso no le temía a la muerte? Hacía apenas minutos, Naruto había combatido contra el primer y segundo Hokage, sin inmutarse, e incluso parecía llevar la delantera. Luego había derrotado a Orochimaru, uno de los legendarios Sannin, con un solo Rasengan decisivo. Todo el estadio lo había presenciado. En este punto, nadie se atrevía a tratar a Naruto como un simple genin. Porque si un supuesto genin podía pelear cara a cara contra el primer y segundo Hokage, y derrotar a Orochimaru en un solo intercambio, entonces ¿qué eran el resto de los élites de Konoha? Por esa lógica, incluso un Chunin podría considerarse el sabio de los 6 caminos. Así de absurdo parecía el poder de Naruto. Así de completamente había destrozado las expectativas. En ese momento, la expresión de Naruto permaneció indiferente mientras flotaba en el cielo. Miró lentamente hacia abajo, hacia la multitud. Su mirada recorrió los rostros de los shinobis de Konoha, hasta que se posó en Iruka. En ese instante, solo una mirada, una sola y penetrante mirada de Naruto, fue suficiente para golpear a Iruka como un kunai al corazón. Se paralizó, dejó de respirar. Su cuerpo se bloqueó por completo. Permaneció allí inmóvil mientras un sudor frío le recorría la piel. Miedo. Miedo verdadero, instintivo. Le invadió el pecho en el mismo momento en que Naruto lo miró. Ese no era el Naruto que alguna vez enseñó en la academia. Este era un ser con chakra inconmensurable, presencia aterradora y un aura que parecía atravesar el alma. Iruka quedó abrumado. Totalmente atónito. Y los otros shinobis de Konoha que estaban cerca, observaban conmocionados. Vieron a Iruka, empapado en sudor, pálido, con los ojos desorbitados. Todo por una sola mirada de Uzumaki Naruto. Solo una mirada. No podían creerlo. Eso había bastado para silenciarlo. Si hubiera sido ellos, no habrían salido mejor parados que Iruka. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, observaba con una tormenta de emociones mientras la mirada gélida de Naruto silenciaba a Iruka. Estaba más confundido que nunca. ¿Por qué hacía esto Naruto? ¿Qué planeaba? Muy por encima, Naruto permanecía en el cielo, observando a la multitud abajo como un dios que contempla el reino mortal. Su mirada pasó por la multitud y se detuvo en 3 figuras familiares. Su padre, Minato Namikaze. Su madre, Kushina Uzumaki. Y su antiguo maestro, Atake Kakashi. La voz de Naruto resonó por todo el estadio. Papá. Mamá. Kakashi-sensei, es hora de comenzar la operación. En cuanto esas palabras cayeron, Minato, Kushina y Kakashi asintieron. Con una explosión de chakra, los 3 saltaron hacia arriba y aterrizaron en el techo junto a Naruto, completamente visibles para todos abajo. Jadeos recorrieron el estadio. Allí, frente al mundo entero, estaba un hombre de cabello rubio dorado, vestido con la inconfundible auri blanca del cuarto Hokage, con sus llamas rojas ondeando en la brisa. A su lado, una mujer de cabello largo y carmesí, con una presencia feroz y maternal. Y junto a ellos, un ninja familiar de cabello plateado, chaleco táctico y máscara facial, Kakashi, inconfundible. Su aparición repentina causó conmoción en la multitud. Pero nadie estaba más conmocionado que Hiruzen Sarutobi, que estaba a pocos metros en el mismo techo. Su voz tembló. El cuarto Hokage Minato Namikaze. No podía creerlo. Su sucesor, el que había muerto sellando al 9 colas, estaba ahora de pie, vivo, frente a él. Toda la audiencia estalló en murmullos, con la incredulidad extendiéndose como un incendio. El Daimi del País del Fuego, el del País del Viento, los Chunin de Sunagakure, incluso Maki, todos miraban conmocionados.
Hoy ya habían presenciado la resurrección del primer Hokage, Hashirama Senju, y del segundo Hokage, Tobirama Senju. Ahora, incluso el cuarto Hokage había regresado. Y a diferencia de los primeros dos, cuyas leyendas se sentían más distantes, Minato Namikaze se sentía más cercano, más personal, más reciente. Había sacrificado su vida apenas unos años atrás, muchos lo habían servido, muchos lo habían llorado. Verlo de pie nuevamente era poco menos que un milagro. El propio hombre dio un paso al frente, aún con esa sonrisa cálida y soleada por la que era conocido. Miró a la multitud atónita y dijo con dignidad serena: «Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo». Esa sonrisa, esa voz, no habían cambiado. Seguía siendo el relámpago amarillo de la hoja, el líder gentil pero decidido que dio su vida por el pueblo. Abajo, los shinobis de Konoha que alguna vez lo sirvieron permanecieron en silencio atónito. Pero en sus corazones, sabían. Esto no era un truco. No era un jutsu. Este hombre era Minato Namikaze, el cuarto Hokage de la hoja oculta. Había regresado. Y el mundo estaba a punto de cambiar. El cuarto Hokage. ¿Cómo es posible? El cuarto Hokage ha aparecido. No falló Orochimaru en invocar al cuarto hace un momento. ¡No! Lo vi antes, ha estado aquí desde el principio. ¿Qué está pasando en el mundo? Todos los shinobis de Konoha presentes miraban con incredulidad. Ver nuevamente al joven y vibrante cuarto Hokage, Namikaze Minato, y en una ocasión así. Era casi imposible de creer. Y aún así, allí estaba. Bañado en la conmoción y el asombro de quienes lo rodeaban, Minato permaneció sereno. Una sonrisa suave jugaba en sus labios mientras daba un paso al frente y hablaba. «Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo». Su mirada recorrió lentamente a los shinobis reunidos de Konoha, deteniéndose en rostros conocidos. Muchos habían sido sus subordinados. Más de una década había pasado, y el tiempo había dejado su huella en todos ellos. Un suspiro silencioso de emoción agitó el pecho de Minato pero no perdió el enfoque. Recordaba por qué había aparecido hoy. Finalmente, sus ojos se posaron en el shinobi envejecido al otro lado del techo, Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage. «Mucho tiempo sin verte, tercer», dijo Minato, con una voz tranquila pero cargada de un significado más profundo. Sonrió. Era la misma sonrisa brillante y soleada que lo caracterizaba en vida. Pero para el tercer Hokage, esa sonrisa se sentía fría. Como la luz del sol en las profundidades del invierno, visible, pero sin calidez. Hiruzen se quedó momentáneamente sin palabras. No sabía qué decir. Ni siquiera entendía qué ocurría. Orochimaru claramente había fallado al intentar invocar a Minato durante la técnica de reanimación. Entonces, ¿cómo estaba Minato aquí? Y no solo Minato. Incluso Uzumaki Kushina, su esposa, había aparecido junto a él. Una inquietud creciente carcomía el corazón de Hiruzen. Esa extraña premonición que había sentido antes, algo andaba mal, ahora se había convertido en una certeza clara y aterradora. Tras una pausa, habló. «Yondaime, ¿eres realmente tú? ¿Qué haces aquí?» Tenía que confirmarlo. Si Minato y Kushina realmente habían regresado, y si esto no era algún engaño elaborado, entonces todas las cosas que había hecho, todos los secretos que había guardado de Naruto, todo sería expuesto. Y aún así, la expresión cálida de Minato no vaciló cuando respondió. Y con esa sonrisa, se volvió hacia la multitud, confirmando su presencia y ofreciendo tranquilidad. A quienes dudaban, a quienes aún se aferraban a la incredulidad. «No soy una ilusión. Soy verdaderamente Minato Namikaze. Y esta», dijo, girando ligeramente, «es Uzumaki Kushina. Ambos dimos nuestras vidas por el pueblo. Pero hace poco, de algún modo, se nos permitió regresar brevemente al mundo de los vivos. Y la razón por la que hemos regresado es porque hay algo importante que debemos hacer». Las palabras del cuarto Hokage, Namikaze Minato, resonaron por todo el techo. Mientras hablaba, Minato sacó su kunai característico del dios del trueno volador, el arma que simbolizaba su leyenda. Luego, en un parpadeo, desapareció. La técnica del dios del trueno volador activada. Ese destello dorado característico cruzó el techo, imposiblemente rápido, indudablemente real. Jadeos llenaron el aire. El relámpago amarillo, el hombre que una vez puso de rodillas al mundo shinobi, había regresado. Muchos de los shinobis mayores de Konoha habían presenciado en persona la velocidad aterradora del cuarto Hokage. Y ahora, al verlo moverse así nuevamente, quedaron conmocionados hasta los huesos. Ya no quedaba ninguna duda. El hombre frente a ellos era verdaderamente Namikaze Minato. En la multitud, un junin de la aldea de la arena, Baki, permaneció congelado por la conmoción. Durante la tercera gran guerra ninja, Baki aún era un shinobi de bajo rango.
Pero una vez había atisbado el poder del relámpago amarillo en el campo de batalla. Ese recuerdo se había grabado profundamente en sus huesos. En aquel entonces, cada aldea oculta había emitido una orden permanente. Si encuentras al relámpago amarillo, abandona la misión de inmediato. No serás castigado. Era una orden que desafiaba los valores fundamentales del código Shinobi, donde la vida de un ninja giraba en torno a cumplir misiones sin dudarlo. Pero cuando se trataba de Minato Namikaze, él era la excepción. Así de aterrador había sido. Ahora, al ver reaparecer al relámpago amarillo ante sus propios ojos, incluso la compostura experimentada de Baki se tambaleó. Cerca, Temari no pudo ocultar su curiosidad. ¿Sensei el cuarto Hokage es realmente tan poderoso? Preguntó. Baki guardó silencio un momento, luego respondió gravemente. Sí. Déjame ponértelo así. Podía eliminar a decenas de Chunin en cuestión de segundos. Su voz llevaba un peso que hizo que Temari, Kankure e incluso Gaara parpadearan, incrédulos. ¿Decenas de ninjas élite desaparecidos en un parpadeo? Eso significaba que el cuarto Hokage podía aplastar a alguien como su propio líder de equipo, Baki, decenas de veces en un instante. El impacto los golpeó a todos al mismo tiempo. Incluso el primer Hokage, Hashirama Senju, y el segundo Hokage, Tobirama Senju, quedaron impresionados al ver la teleportación de Minato. Intercambiaron miradas, con un destello de sorpresa en sus ojos. Pensar que alguien en Konoha dominó mi técnica del dios del trueno volador, murmuró Tobirama. Y quizá incluso me superó. Habló con una alabanza rara, y Hashirama asintió en acuerdo. Asombroso, dijo el primer Hokage con una sonrisa. Que un shinobi tan brillante llegara a ser el cuarto Hokage honra a Konoha. Pero luego su expresión cambió ligeramente. Había algo extraño. ¿Por qué todos se sorprendían tanto con la aparición del cuarto Hokage? ¿Por sus reacciones acaso Minato había muerto? Eso significaría. ¿Un shinobi capaz de manejar este nivel del dios del trueno volador había perecido? ¿Qué clase de enemigo había obligado a un hombre así a sacrificar su vida? Ninguno de los dos Hokage expresó sus pensamientos en voz alta. Prefirieron permanecer en silencio, observando cómo se desarrollaban los eventos. Mientras tanto, Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage, permanecía inmóvil. El último hilo de duda que se aferraba a su mente se rompió. La técnica del dios del trueno volador había borrado toda fantasía. No había trucos aquí. El hombre frente a él era indudablemente Minato Namikaze. Y la mujer a su lado, Uzumaki Kushina, también era real. Ahora, frente a esta verdad, un profundo temor se arrastró en el corazón del tercer Hokage. Había estado listo para enfrentar la destrucción de Konoha de Orochimaru, incluso dispuesto a dar su vida en el proceso. Pero si Minato y Kushina habían regresado, y si lo habían hecho con un propósito, entonces el peligro que temía ya no era Orochimaru. Era lo que Minato podría decir a continuación. Minato se volvió hacia la multitud reunida, con una voz tranquila pero autoritaria. Ahora. Les pido que todos los presentes escuchen con atención, porque Naruto tiene algo que quiere decirles. Mientras hablaba, Minato llevaba la misma sonrisa suave que siempre tuvo. Pero para Hiruzen, se sentía más como la calma antes de la tormenta. Después de decir eso, Minato Namikaze giró lentamente su mirada hacia el chico que flotaba en el cielo. Uzumaki Naruto. En ese momento, todos los presentes notaron algo extraño. El tono del cuarto Hokage, su expresión, su actitud hacia Naruto. Era demasiado gentil. Demasiado familiar. Una atmósfera extraña comenzó a extenderse. ¿Había una conexión entre el cuarto Hokage y Uzumaki Naruto? Muchos de los shinobis, aunque aún conmocionados por la demostración abrumadora de poder de Naruto, no podían evitar caer en suposiciones antiguas. Durante tantos años, habían visto a Naruto no como un chico, sino como el recipiente del 9 colas. Un desastre ambulante. Un zorro demonio. Incluso ahora, a pesar de su fuerza, a pesar de lo que habían presenciado, sus corazones aún luchaban por soltar ese prejuicio profundamente arraigado. Pero entonces, Naruto miró a Minato, sonrió, y con una voz tranquila y sincera, dijo: Gracias, papá. Silencio. Y luego, como un trueno en medio de un día soleado, la sala estalló en conmoción. Papá. Espera, ¿qué acaba de decir? No lo imaginé, ¿verdad? Uzumaki Naruto acaba de llamar papá al cuarto Hokage. Deja de bromear. Eso tiene que ser una broma. No se suponía que Naruto era huérfano. Eso es lo que siempre nos dijeron. ¿Sí? ¿Por qué llamaría papá precisamente al señor cuarto? Esperen un segundo. ¿No era Uzumaki el apellido de la esposa del cuarto Hokage? ¿Uzumaki Naruto será que...? ¿Es Naruto en realidad el hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki?
Jadeos, balbuceos, gritos de incredulidad estallaron desde cada rincón del estadio de exámenes. Algunos recordaron haber escuchado antes que Naruto llamara papá y mamá a Minato y Kusina. Pero la conmoción de ver al cuarto Hokage y su esposa vivos los había dejado demasiado aturdidos para procesarlo. Ahora que la niebla se disipaba, la comprensión los golpeó con fuerza. Y era abrumadora. La verdad que se revelaba ante ellos ahora era aún más impactante que el regreso del cuarto Hokage mismo. Naruto es realmente el hijo del cuarto Hokage y Kusina Uzumaki. Exclamó Ino, con los ojos desorbitados por la conmoción. Las cejas de Shikamaru se fruncieron. Siempre había sentido que algo era inusual en Naruto, la forma en que el pueblo lo trataba, los susurros sobre el 9 colas, los silencios incómodos cuando se mencionaba su nombre. Con eso solo, podía adivinar que el pasado de Naruto no era ordinario. Pero esto, incluso Shikamaru no lo había esperado. Uzumaki Naruto. El chico que todos conocían. El chico al que el pueblo una vez etiquetó como demonio. Era en realidad el hijo de Minato Namikaze, el cuarto Hokage, el hombre que dio su vida para salvar a Konoha, y de Kusina Uzumaki, una mujer conocida por su espíritu fogoso y su chakra poderoso. La revelación lo golpeó como una ola gigantesca. Naruto no era un niño maldito. Era un hijo de un héroe. Y no solo eso, nunca había sido un huérfano. Tenía padres. Tenía un legado. Un lugar en la historia orgullosa del pueblo. Pero en lugar de ser honrado, Naruto había sido rechazado. Discriminado. Temido. El peso de esa injusticia hizo que la mandíbula de Shikamaru se apretara con frustración. Naruto debería haber sido protegido, amado, respetado. Pero por alguna razón, algún secreto enterrado profundamente en el liderazgo de Konoha, había sido tratado como un paria. Había más en esta historia. Mucho más. Y Shikamaru, ahora con una expresión seria, estaba decidido a descubrir la verdad. Hinata Higa permaneció en silencio atónito. Su boca se abrió ligeramente, murmurando para sí misma. Naruto es el hijo del cuarto Hokage. Había admirado a Naruto durante tanto tiempo, por su coraje, su voluntad de nunca rendirse y su negativa a doblegarse ante el odio. Pero ahora sabía que también era el hijo del hombre que una vez salvó a todo el pueblo. Era como si todo lo que creía sobre Naruto hubiera adquirido un significado más brillante y poderoso. El resto de los jóvenes shinobis, Kiba, Shino, Tsuji, Ino y otros, estaban igual de conmocionados. El chico con quien habían entrenado, reído y a veces subestimado. Había llevado en su sangre al mayor héroe de Konoha todo este tiempo. Quedaron anonadados. Pero dos entre ellos no se sorprendieron. Sasuke Uchiha y Sakura Haruno ya conocían la verdad. Y ahora, al ver cómo la identidad de Naruto era revelada al mundo, no pudieron evitar sentir un alivio y orgullo profundos. Por fin, Naruto ya no tenía que cargar con su dolor en silencio. Su verdad estaba afuera. Su carga ya no estaba oculta. Muy por encima, los ojos de Sasuke siguieron la figura de Naruto en el cielo. Sus pupilas oscuras brillaron con una anticipación ardiente. La verdad había sido revelada. Ahora, la venganza de Naruto podía comenzar. Y también la suya. Konoha el tercero Kage Dance. Esperen y verán, pensó Sasuke fríamente, con el fuego de la venganza ardiendo dentro de él. En otro lugar, los jefes de los grandes clanes de Konoha, los Iga, Nara, Yamanaka y otros, permanecían en asombro silencioso. Ninguno de ellos lo había sabido. Ninguno les habían dicho que Naruto era el hijo del cuarto Hokage. Y aún así, había vivido entre ellos todo este tiempo. Al comprenderlo, intercambiaron miradas y vieron la misma comprensión reflejada en los ojos de los demás. Había secretos, compromisos deliberados. Las piezas encajaban. Todo esto se remontaba a Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage. Durante el ataque del 9 colas, algo había sucedido, algo oculto, incluso de los clanes más poderosos de Konoha. Y ahora, incluso ellos, los jefes de clan que estaban cerca de la cúspide de la estructura de poder del pueblo, habían sido dejados en la oscuridad. Hasta ahora, aún quedaban incontables secretos escondidos dentro de Konoha. Y ahora, con la participación tanto del tercer como del cuarto Hokage, la atmósfera se había vuelto cada vez más tensa. Los líderes de los clanes y las élites del pueblo no se atrevían a hablar imprudentemente. En cambio, permanecieron en silencio, eligiendo observar en silencio lo que ocurriría a continuación. En ese momento, Orochimaru, aún de pie en el techo, observaba el intercambio entre Naruto y el cuarto Hokage. Una sonrisa astuta y divertida tiró de la comisura de sus labios. La escena frente a él. Uzumaki Naruto, el niño una vez marcado como zorro demonio y rechazado por todo el pueblo. Ahora revelado como el hijo de Minato Namikaze, el héroe que Konoha una vez veneró. Era un giro demasiado delicioso para ignorar. ¿De verdad esperan que crea? Pensó Orochimaru con una sonrisa, que Sarutobi Sensei no tenía idea de quién era realmente Naruto.
Simplemente no podía creerlo. Y eso hacía que todo fuera aún más satisfactorio de observar. Comparado con esta revelación explosiva, su propio plan de destrucción de Konoha se sentía pequeño. Patético. Aburrido. Aunque Orochimaru era plenamente consciente de que Naruto y otros habían descubierto sus intenciones y se habían preparado con anticipación, ya no le importaba. De hecho, daba la bienvenida. Si Uzumaki Naruto iba a sembrar el caos, entonces Orochimaru quería ver hasta dónde lo llevaría. Mientras tanto, el primer y segundo Hokage, que habían sido revividos recientemente y habían enfrentado a la próxima generación en combate, estaban igualmente sorprendidos. No habían esperado que el chico que los combatió fuera nada menos que el hijo del cuarto Hokage. Un prodigio criado por una leyenda. Un alumno que superaba a maestro. El cuarto Hokage ha criado a un hijo excepcional, dijo el primer Hokage, Hashirama Senju, con admiración genuina. Pero esas palabras picaron como una bofetada en la conciencia de Sarutobi Hiruzen. Hashirama no lo sabía. Solo estaba alabando al chico. Pero para Hiruzen, se sentía como una daga retorciéndose en su conciencia. Porque él conocía la verdad. Minato y Kushina habían muerto la misma noche en que nació Naruto. Habían sacrificado todo, confiando a su hijo al pueblo. Confiándolo a él. ¿Y qué había hecho él? Dejar que el chico creciera aislado. Solo. Temido. Escuchar la alabanza de Hashirama solo profundizaba su culpa. De todos los presentes, el que sentía la mayor turbulencia emocional era Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage. La pesadilla que más temía había aparecido repentinamente frente a sus ojos. Había descartado la posibilidad antes. Pensó que había escuchado mal. Pero ahora, era innegable. Naruto no solo conocía la verdad sobre su linaje. Había conocido a Minato y Kushina, había hablado con ellos. Y claramente, por la forma en que interactuaban. Esta no era su primera reunión. Habían estado juntos durante mucho tiempo. A sus espaldas. El tercer Hokage no podía ni imaginar cómo había sucedido. No sabía que dentro de Naruto, Minato y Kushina habían dejado fragmentos de su chakra. Una parte de su voluntad sellada dentro del nueve colas. Fue a través de esa conexión que Naruto los había reunido nuevamente. Por eso solo él tenía el poder de invocarlos al mundo una vez más. Y ahora, Naruto permanecía en el aire sobre el estadio, observando a la multitud atónita abajo. Una sonrisa tranquila y segura se extendió por su rostro. Luego, habló. Permítanme presentarme adecuadamente. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Soy el hijo del cuarto Hokage. Y soy el Jinchuriki del nueve colas en esta generación. En ese momento, Naruto se alzó con orgullo en el centro del estadio de los exámenes Chunin, sonriendo con calma frente a la multitud atónita. Con ojos firmes, se presentó nuevamente. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Soy el hijo del cuarto Hokage. Y el Jinchuriki del nueve colas. Sus palabras estallaron como truenos en el recinto. La multitud estalló inmediatamente en caos. Lo había dicho él mismo, era el hijo del cuarto Hokage. Todos. El tercer Hokage, Orochimaru, los líderes de Sunagakure y casi todos los espectadores, excepto Sasuke y Sakura, miraban a Naruto conmocionados. Incluso los leales shinobis de Konoha como Iruka y los Anbu directamente bajo el Hokage. Incluso los jefes de los clanes Iga, Nara y Yamanaka. Incluso los señores feudales del País del Fuego y del País del Viento. Todos quedaron atónitos. El prestigio del cuarto Hokage había alcanzado alguna vez todo el mundo shinobi. Y ahora, el chico que acababa de mostrar un poder abrumador era su hijo. ¿Cómo no iban a conmocionarse? Pero en medio de la tensión creciente, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, sentía un temor cada vez más profundo. Miró a Naruto flotando en el cielo y gritó con frustración. Naruto. Este no es momento para hacer un espectáculo. Alguien que lo baje de ahí. Estaba decidido a detener a Naruto antes de que las cosas se salieran de control. Al oír esto, Naruto solo le lanzó una mirada al viejo Hokage. Su mirada era fría, impenetrable. Para él, Hiruzen Sarutobi ya no merecía una respuesta. El tercer Hokage recibió esa mirada gélida y su corazón se hundió. No tenía idea de qué haría Naruto a continuación. Y esa incertidumbre lo aterraba. En cuanto dio la orden, los Anbu leales al Hokage se prepararon para actuar. Asintieron y formaron sellos, listos para usar la técnica del cuerpo parpadeante e interceptar a Naruto en el aire. Pero justo cuando se preparaban para saltar, Swish. Un destello plateado. Ataque Kakashi apareció frente a ellos, de cabello blanco, enmascarado y sin expresión. Se interpuso en su camino. Lo siento, dijo Kakashi con frialdad. Pero no puedo permitir que interfieran con las acciones de Naruto hoy. Como antiguo miembro de los Anbu, Kakashi conocía bien a estos hombres. Habían sido sus camaradas. Lo que hacía esto aún más difícil.
pero también más necesario. No podía permitir que sabotearan a Naruto ahora. El capitán de los Anbu entrecerró los ojos. Hazte a un lado, Kakashi. Eres fuerte, pero no puedes contra todos nosotros juntos. Aunque respetaban la habilidad de Kakashi, ninguno podía vencerlo en combate individual, no planeaban una pelea justa. Pero Kakashi no se inmutó. En respuesta, sacó en silencio su espada. La colmillo blanco, reconstruida por un hábil artesano en honor a su difunto padre, Sakumo. Sus acciones hablaban por él. El aire se volvió pesado con tensión. Kakashi y los Anbu del Hokage se enfrentaron en un duelo silencioso. Observando desde arriba estaban el tercer Hokage, Orochimaru, los jefes de los clanes Iga y Nara, los señores feudales y los shinobis de Tsunagakure. Incluso aquellos lo suficientemente fuertes para seguir el ritmo, además de Sasuke y Sakura, se sorprendieron. Nadie lo había esperado. No solo Orochimaru había traicionado a Konoha. Incluso Kakashi, el famoso ninja copia, había elegido rebelarse. Hiruzen miró a Kakashi con incredulidad. Esto no debía haber sucedido. Había asignado a Kakashi para guiar a Naruto, esperando usar el vínculo maestro-alumno para anclar la lealtad de Naruto. Pero ahora, al mirar a Naruto, flotando en desafío, comprendió. Esa lealtad nunca había existido. No había lazos que unieran a Naruto al pueblo. Su plan había fracasado por completo. Naruto probablemente había estado actuando todo este tiempo, fingiendo, esperando. Y ahora no solo había fallado en controlarlo. También había perdido a Kakashi. Le vinieron recuerdos antiguos. De Sakumo Atake, el colmillo blanco de Konoha, un héroe traicionado por la cobardía del pueblo. De la desesperación que llevó a Kakashi a quitarse la vida. De la amargura que empujó a Kakashi a los Anbu, a la oscuridad incluso al punto de ser manipulado por Gans para asesinar al propio Hokage. En aquel entonces, Hiruzen había usado sus palabras para sacar a Kakashi del abismo. Pero ahora, esas palabras ya no tenían poder. Y Kakashi había tomado su decisión. Kakashi había caído en la oscuridad una vez. Pero ahora, bajo la influencia de Naruto, había regresado a la luz. En algún momento, podría haber sido el shinobi más leal de toda Konoha. Con Jiraiya y Tsunade ausentes del pueblo, el Kakashi del Sharingan habría sido uno de los activos más fuertes que le quedaban a Hiruzen. Si tan solo aún estuviera bajo el control del Hokage. Pero ahora, Kakashi había elegido claramente ponerse del lado de Naruto. El tercer Hokage lo había perdido. Y Sarutobi Hiruzen no pudo evitar sentir un pinchazo de arrepentimiento. No arrepentimiento por lo que había hecho, sino por no haberlo logrado. En sus ojos, sus acciones no habían sido erróneas solo ineficaces. De vuelta en el estadio de los exámenes Chunin, con la atención de incontables shinobis y dignatarios sobre ellos, los Anbu bajo el mando de Hiruzen actuaron con decisión. Se volvieron hacia Kakashi. Sus ojos eran fríos, su determinación firme. Perdónanos Kakashi-senpai. No hubo vacilación. Al unísono, varios agentes Anbu se lanzaron en un ataque coordinado contra el ninja copia. Pero, no habían esperado lo que vino después. Porque en ese momento, en el ojo que Kakashi dejó al descubierto tras su máscara, un destello feroz brilló. Alzó su espada al instante. Y entonces el colmillo blanco se movió. Con un tintineo metálico, como el grito de un dragón aullante. La hoja brilló intensamente blanca. Un destello, como un relámpago que partiera el aire. Un arco brillante de luz blanca barrió el estadio como un tajo del cielo mismo. Cuando la luz se desvaneció, la multitud quedó atónita. Una esquina enorme del techo del salón de exámenes había sido cortada limpiamente. Los agentes Anbu que habían saltado hacia Kakashi estaban congelados en el aire. Sus cuerpos rígidos, empapados en sudor frío. Incluso tras sus máscaras, se sentía su palidez. Se detuvieron a pocos pasos de la hoja de Kakashi. Paralizados por el miedo, miraron hacia abajo. El techo se había derrumbado bajo ellos. No cabía duda. Si no se hubieran detenido en el último momento, si hubieran seguido adelante con su ataque, sus cabezas habrían sido cercenadas. Y lo sabían. Kakashi les había mostrado misericordia. Porque si no lo hubiera hecho no habrían seguido en pie, pero lo que más los conmocionó fue la esgrima de Kakashi. No tenían idea de que el famoso Kakashi del Sharingan hubiera cultivado un dominio tan aterrador de la técnica de la espada colmillo blanco. Recordaban. Después de heredar el Sharingan, Kakashi había abandonado en gran medida su espada. Pero ahora, ¿habría estado entrenando en secreto todos estos años? Los Anbu no lo sabían. Lo que sí sabían, era que con su fuerza actual, no podían detenerlo. Ni siquiera si todos atacaban a la vez. En ese momento, todas las miradas en el estadio se volvieron hacia la sección destruida del techo, atónitas. Kakashi en serio. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron. Ya no podía ocultar la inquietud en su corazón. Como uno de los Sannin de Konoha, Orochimaru conocía bien el nivel de Kakashi.
Con su talento, Kakashi había tenido el potencial de alcanzar el nivel Kage. Pero la carga del Sharingan, aunque poderoso, lo había frenado. Después de todo, Kakashi no era un Uchiha. No había nacido para manejar el Sharingan. En teoría, mientras lo usara, su fuerza vital se consumiría más rápido. Por lógica, Kakashi debería haberse estancado. Pero ahora, Orochimaru miró las consecuencias del golpe de Kakashi. Esa única espada. Su velocidad, su poder. Era inconfundible. Este ya no era el Kakashi que conocía. Era un shinobi que había alcanzado la cima del nivel Kage. Un solo tajo. Y Orochimaru no podía garantizar que lo bloquearía a menos que estuviera plenamente preparado. ¿Cuándo fue que Kakashi rompió esa barrera? Murmuró Orochimaru para sí, inquieto. Mientras tanto, Hinata, Shikamaru, Ino y el resto de los genin novatos miraban con los ojos desorbitados. ¿Este era su maestro? ¿Este era el maestro de Naruto? Nunca habían visto nada parecido. Y tampoco los adultos. Iga y Ashi. Nara Shikaku. Migui. Y Kurenai. Los Chunin Elite de Konoha. Todos permanecieron en silencio. Ninguno había esperado presenciar este lado de Kakashi hoy. Entre ellos, Migui, el eterno rival de Kakashi, fue el más conmocionado. Siempre había conocido la fuerza de Kakashi mejor que nadie. Pero ahora, ya no entendía cuáles eran sus límites. Un solo tajo. Sin mucho chakra visible en él. Y aún así, había cortado piedra y aceros sólidos, derribando parte del techo del estadio con facilidad. Si ese golpe hubiera impactado a un grupo de Chunin, habrían sido cortados sin pensarlo dos veces. Solo un verdadero shinobi de nivel Kage podía eliminar a Chunin Elite de un solo golpe así. Los jefes de clan, Yashi, Shikaku, y Noichi, miraban a Kakashi con nuevos ojos. El Chunin prodigio que una vez conmocionó a Konoha. Hoy ha regresado en todo su esplendor. Un solo golpe de espada. Eso fue todo lo que tomó para sacudir todo el estadio. La audiencia estaba asombrada. Desde las gradas, Maki, Gaara y los otros shinobis de Tsunagakure miraban las consecuencias del tajo de Kakashi. Sus corazones temblaban. ¿Cuándo fue que Kakashi dominó una esgrima tan aterradora? Murmuró Maki, con voz baja y ojos llenos de inquietud. Comprendió algo claramente. Konoha se estaba volviendo más peligrosa que nunca. Y no solo los shinobis estaban conmocionados. El daimi del país del fuego, el del país del viento e incluso los gobernantes de naciones menores. Todos lo sintieron. La vibración del pedazo enorme del techo al estrellarse contra el suelo les resonó en el cuerpo. Sus rostros palidecieron. Incluso ellos, sin chakra ni sentido de combate, podían sentir la presión abrumadora en el aire. Mientras tanto, del lado de Naruto estaban quienes más le importaban. Minato Namikaze, Kushina Uzumaki, Jiraiya y Tsunade. Observaban en silencio la demostración de Kakashi. Y lentamente cálidas sonrisas se formaron en sus rostros. Como superiores de Kakashi, entendían más que nadie. Por fin se había liberado de la carga. Había abandonado el Sharingan. Y al hacerlo había desatado el poder que siempre había sido suyo. No prestado. No heredado. Suyo propio. Incluso el primer Hokage, Hashirama Senju, y el segundo Hokage, Tobirama Senju, observaban desde arriba. Sus ojos seguían al Chunin de cabello blanco en silencio. Kakashi, con su protector frontal de la hoja, irradiaba presencia. Su esgrima, afilada, precisa, devastadora. Los dos antiguos Hokage, veteranos de la caótica era de los estados en guerra, no pudieron evitar asentir con aprobación. Un joven como este, dijo Hashirama con admiración, incluso en nuestra época, habría sido incomparable. Forma excepcional, añadió Tobirama. Su manejo de la espada es casi impecable. Incluso entre los guerreros feroces de Suera, la esgrima de Kakashi se destacaba. Podría decirse incluso. Había alcanzado la cima. Ellos no comprendían del todo lo que ocurría. Les faltaba contexto. Pero por lo que veían, el cuarto Hokage, su hijo Naruto y ahora Ataque Kakashi. Estas generaciones más jóvenes de Konoha habían superado con creces sus expectativas. Como ancianos del pueblo, sentían orgullo. Pero lo que no se daban cuenta, era que el mismo legado del que se sentían orgullosos estaba ahora a punto de derrocar lo que más valoraban. El mandato del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Y nadie temía esa posibilidad más que el propio hombre. Sarutobi permaneció inmóvil, hirviendo por dentro. Observaba impotente cómo sus Zanbu personales eran detenidos por Kakashi. Su impulso destruido. Su moral quebrantada. Apretó los puños. Kakashi, ese maldito mocoso. ¿Cómo se atrevía a desafiar al Hokage? ¿Cómo se atrevía a proteger a Naruto por encima de la voluntad del pueblo? Esto ya no era una misión. Era una sublevación. Realmente lo había traicionado. Ese pensamiento resonaba en la mente del tercer Hokage. Lo que enfurecía aún más a Hiruzen Sarutobi era
que la situación se le había escapado completamente de las manos. Y ahora, estaba muy por encima de lo que podía controlar. En ese momento, al ver que incluso los Anbu bajo su mando directo se habían paralizado, demasiado asustados para actuar más, Kakashi calmadamente envainó su espada corta colmillo blanco. Con una expresión ilegible, giró los ojos hacia Naruto. Naruto encontró su mirada y asintió. Kakashi devolvió el gesto con una afirmación silenciosa. Luego dio un paso al frente. Kakashi dirigió su atención a todo el salón de exámenes. Lentamente, sus ojos recorrieron a la multitud, un rostro a la vez. El daimi del país del fuego, el del país del viento y otros nobles de naciones menores. Altos funcionarios, terratenientes prominentes y la élite política del país del fuego. Los ciudadanos de Konoha apiñados en las gradas. Los genin de la generación actual, Sasuke, Sakura, Hinata y otros. Los jefes de clan, Yashiniga, Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka y más. Incluso el primer y segundo Hokage, revividos por la reencarnación del mundo impuro, observaban. También los tres legendarios Sannin, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru. Los shinobis de Tsunagakure. Y finalmente Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage mismo. La mirada de Kakashi se clavó en el viejo. Luego, con una voz firme y resuelta, anunció. Hoy, yo, ataque Kakashi, Junin de Konohagakure. En representación de Uzumaki Naruto. Presento formalmente cargos para destituir al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Un silencio impactante llenó el aire. El recinto de exámenes quedó mortalmente callado por un momento. Y luego estalló. Kakashi había hablado como la voz de Naruto. Y al hacerlo, frente a los señores feudales, frente al primer y segundo Hokage, frente a todas las figuras de alto rango del mundo shinobi, había declarado su intención de remover al Hokage del poder. La multitud explotó en incredulidad. ¿Qué acaba de decir? Escuché bien. Intentan derrocar al tercer Hokage. Esto debe ser una broma. Kakashi es un ninja de Konoha, ¿por qué diría algo así? ¿Qué está pasando aquí? Pánico. Confusión. Indignación. Por todas partes, shinobis y civiles se miraban entre sí con incredulidad. Solo quienes ya estaban alineados con Naruto permanecieron serenos. Nadie más podía haber imaginado este desenlace. Todos esperaban que Orochimaru fuera la amenaza principal, había venido a matar al tercer Hokage. Pero ahora, incluso Kakashi, el respetado ninja copia de Konoha, se había levantado para declarar su intención de destituir a Hiruzen Sarutobi. Para los shinobis de Tsunagakure, era desconcertante. Dioses. ¿Qué crimen cometió el tercer Hokage? ¿Qué clase de líder lleva a sus propios estudiantes y camaradas a este punto? Era una desgracia. Un Hokage tan fallido en su deber que incluso sus más cercanos querían removerlo. ¿Qué mayor condena podía haber? En cuanto a los ciudadanos de Konoha, sus reacciones eran más personales y más intensas. Lo que Kakashi acababa de decir, para ellos, sonaba como traición. Traición del más alto orden. ¿Ataque Kakashi y Uzumaki Naruto en serio se están volviendo contra el pueblo? ¿Están cometiendo rebelión, aquí mismo, frente a todos? Después de todo, ellos seguían siendo shinobis de la hoja. ¿Y llamar a la remoción del Hokage frente a líderes extranjeros y daimis? Para algunos, esto era insurrección abierta. Bueno, esto era inevitable. Honestamente, aunque sigo sin pensar que el tercer Hokage era un villano directo como se lo pinta en esta historia, igual no me cae bien. No importa cómo lo mire, claramente es sospechoso. Sabía al 100% sobre la masacre del clan Uchiha y la aprobó en silencio. Probablemente estuvo involucrado, directa o indirectamente, en la caída del clan Senju, esto es Fanon, o al menos se cayó para encubrir a Dance. Y hay más. Principalmente no me gusta por cómo trató a Naruto en el canon. Simplemente no tiene sentido. ¿Cómo escondes a alguien poniéndole literalmente el apellido Uzumaki, un apellido raro vinculado a Kushina, la anterior Jinchuriki del 9 colas? Y considerando los rumores de que Naruto era un zorro demonio, no habría tardado mucho para que las aldeas enemigas conectaran los puntos y se dieran cuenta de que era el Jinchuriki del 9 colas. En ese punto, si el objetivo era proteger a Naruto, Hiruzen debería haberlo adoptado o asumido personalmente la responsabilidad de criarlo. Si no, ¿cuál era el sentido? En ese momento, justo cuando Kakashi terminó de hablar, todo el salón de exámenes cayó en un silencio absoluto. Y luego, como un trueno repentino, el silencio se quebró. Una ola de alboroto surgió en la multitud. Nadie había esperado algo así en este preciso momento. Kakashi Atake y Uzumaki Naruto estaban desafiando abiertamente la autoridad del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. El tercer Hokage. El mismo señor Sarutobi que durante tanto tiempo había ganado el profundo respeto y admiración de la aldea de la hoja.
¿Por qué harían algo así Kakashi y Naruto, ambos shinobis de Konoha? La mayoría de los ninjas más jóvenes estaban desconcertados. Hinata, Shikamaru, Ino, Tsuji, Neji y el resto del grupo de los 12 de Konoha miraban conmocionados. No podían creer lo que oían. Naruto y Kakashi intentaban destituir al tercer Hokage. Esta revelación era aún más impactante que el reciente descubrimiento del linaje de Naruto. Pero luego notaron algo extraño. Sasuke y Sakura, ambos miembros del equipo 7, el equipo de Naruto, no estaban sorprendidos en absoluto. Yamanaka Ino, confundida y tensa, miró a su mejor amiga Haruno Sakura y preguntó. Espera Sakura, no me digas que tú y Sasuke sabían de esto de antemano. ¿También están involucrados? Su pregunta reflejaba los pensamientos silenciosos de los demás. Shikamaru, Hinata, Neji, Rogue y los demás giraron su atención hacia Sakura y Sasuke. Sakura los miró y asintió levemente. Sasuke respondió con su habitual franqueza. Sí, dijo. Lo sabíamos. Y estamos involucrados. No intentaron ocultarlo. En cuanto el plan entró en acción, ya no tenía sentido fingir. Sakura se mantuvo junto a Sasuke con convicción tranquila. Eran parte de esto, de principio a fin. Ino, Shikamaru, Neji y los demás observaron en silencio atónito. Esto era algo enorme. Hasta hace unos momentos, aún estaban en medio de los exámenes Chunin. Aún atrapados en las pruebas de la vida de Genin, centrados en su crecimiento personal y en la amenaza de la invasión de Orochimaru. Pero esto no era solo sobre un villano o una guerra. Naruto y el equipo 7 estaban apuntando a derrocar al Hokage. Era un tipo diferente de conmoción, una que golpeaba más profundo. Era como ver a un compañero de clase que acaba de graduarse anunciar de repente que se postula para presidente mientras tú aún estás estudiando para los exámenes parciales. Los Genin quedaron conmocionados. Y no solo ellos. Los jefes de los clanes principales, los líderes de los Iga, Nara, Yamanaka y otros, estaban igualmente desconcertados. El hijo del cuarto Hokage, Uzumaki Naruto mismo, intentaba destituir públicamente al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, justo frente a sus ojos. Aún más inquietante, esto claramente no era una decisión impulsiva. Lo que significaba que Naruto y sus aliados probablemente habían estado preparándose para esto durante mucho tiempo. La decisión de destituir al tercer Hokage. El jefe del clan Iga, el patriarca Nara, el líder Yamanaka. Cada uno de los jefes de los clanes principales intercambiaron miradas en silencio. Ninguno hizo un movimiento. Por ahora, esperarían a ver cómo se desarrollaban los eventos. Mientras tanto, el primer Hokage, Senju Hashirama, y el segundo Hokage, Senju Tobirama, permanecían observando en silencio. Habían sido revividos mediante la reencarnación del mundo impuro no hace mucho, llamados por descendientes del mismo pueblo que ellos habían construido. Pero ninguno había esperado esto. Presenciar al hijo del cuarto Hokage, Uzumaki Naruto, de pie públicamente y exigiendo la destitución del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, justo frente a sus ojos. No conocían los detalles de la relación entre Naruto y Hiruzen. No sabían qué historia o dolor se escondía tras las acciones de Naruto. Pero una cosa era clara. Algo grave debió haber ocurrido en Konoha. Así que el primer y segundo Hokage no intercambiaron palabras, solo miradas de comprensión silenciosa. Como hombres muertos, revividos solo temporalmente, no interferirían en la política de los vivos. Los shinobis de Tsunagakure estaban completamente desconcertados. Ninguno de ellos, y menos aún la Jnine y Temaki, lo había esperado. Uzumaki Naruto, el hijo del relámpago amarillo mismo. Había elegido este preciso momento, frente a tantos dignatarios extranjeros y daimis, para intentar destituir al tercer Hokage. El daimi del país del fuego, el del país del viento e incluso los nobles de naciones aliadas menores estaban todos presentes. Esto no era solo un escándalo local. Lo que ocurría hoy en Konoha sacudiría al mundo shinobi hasta sus cimientos. Y el que observaba con más atención era Orochimaru. Aunque aún herido por el Rasengan de Naruto, estaba vivo y muy entretenido. Observaba a Naruto, Kakashi y sus aliados desde un costado del estadio, con una sonrisa ansiosa extendiéndose por su rostro. Había asumido que estaban ahí para luchar contra él. Pero su verdadero objetivo era derrocar a Sarutobi Hiruzen. ¡Qué giro deliciosamente inesperado! Bien, entonces, Sarutobi-sensei, murmuró para sí, con la lengua moviéndose ligeramente. Veamos cómo manejas esto. No conocía bien a Naruto. No tenía idea del temperamento del chico ni de sus planes a largo plazo. Pero lo que Orochimaru sí conocía eran las personas que ahora estaban detrás de Naruto. Jiraiya. Tsunade. E incluso Namikaze Minato. Sí, Orochimaru los había visto en las gradas.
No solo a Tsunade y Jiraiya, sus compañeros Sannin, sino también a la figura inconfundible de Minato, revivido o devuelto de algún modo. Por sus expresiones, era claro, no eran simples espectadores. Habían sido traídos, reunidos por Naruto. En otras palabras, sus tres antiguos camaradas se habían vuelto contra él. Y Minato también formaba parte de este plan. Esta destitución de su antiguo maestro. Esto no era una rebelión espontánea. Había sido cuidadosamente preparada. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Parece que esto es más divertido que simplemente matarte de una vez, Sarutobi-sensei. En cuanto al Daimi del País del Fuego, miraba con una expresión sombría, apenas ocultando su creciente inquietud. Presenciar tal discordia en Konoha, el orgullo y pilar militar de su nación, y frente a potencias extranjeras, además, era profundamente vergonzoso. Peor aún, la sola idea de que los asuntos internos de la aldea más poderosa del País del Fuego se expusieran así. No había esperado verse arrastrado a una lucha de poder por el título de Hokage. Pero la persona que sentía más emoción era Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage mismo. Sarutobi Hiruzen miraba con incredulidad, primero a Kakashi, luego a Naruto, que flotaba en el cielo. Incluso ahora, con todo desplegándose frente a sus ojos, aún le costaba creerlo. Kakashi. Naruto. Minato. Kushina. Todos ellos. Habían venido no solo a desafiarlo, sino a destituirlo. A quitarle el título de Hokage. Y frente a todo el pueblo, además. Frente al Daimi del Fuego, líderes extranjeros, jefes de clan y cientos de espectadores. Esto no era solo una rebelión. Era una ruptura pública e irreversible. No hay vuelta atrás desde esto, murmuró internamente, conmocionado. En voz alta, finalmente habló. Kakashi, Naruto, Minato, ¿en serio hablan en serio con esto? Su voz temblaba, su tono lleno de incredulidad. Miró nuevamente de Kakashi a Naruto, y luego a Minato, su antiguo alumno, ahora devuelto. Su rostro envejecido, surcado por incontables arrugas, estaba marcado por la confusión y un temor creciente. La inquietud que había sentido antes se había hecho realidad. Pero nunca esperó que sucediera así. Había anticipado represalias, quizá enojo. Pero destitución. Un desafío directo a su autoridad y legado. Y aún así, las miradas en sus rostros, Naruto, Kakashi, Minato, Kushina, eran frías y decididas. No había duda. No había piedad. No había segunda intención. Todos sabían la verdad. La expresión que Hiruzen mostraba ahora, sorprendido, herido, era solo otra máscara más. Si realmente no entendía por qué ocurría esto, quizá debía empezar por examinarse a sí mismo. Aún así, Naruto permaneció en silencio. Minato y Kushina tampoco dijeron nada. Solo Kakashi dio un paso al frente para hablar. Su voz era tranquila. Firme. Sandaime-sama, sí, hablamos en serio. Soy Atake Kakashi, Junin de Konohagakure. Hablo en nombre del cuarto Hokage, Namikaze Minato-sama. Pedimos que se convoque inmediatamente un consejo de Hokage. Solicitamos que se convoque a Dance, Koharu, Omura y a todos los demás miembros del consejo asesor. Y pedimos que todos los habitantes de Konoha puedan presenciar las deliberaciones. Cuando Kakashi terminó de hablar, el peso de sus palabras pareció asentarse sobre todo el estadio como una nube de tormenta. Ya no cabía duda alguna. Kakashi y Naruto no estaban faroleando. Esto era real. Y ya habían tomado medidas oficiales, en nombre del cuarto Hokage, para iniciar la destitución. No había nada que el tercer Hokage pudiera hacer para detenerlo. Ni siquiera el Daimi del País del Fuego, observando desde las gradas, podía intervenir en este punto. En cuanto se convocara al Consejo de Hokage, se convertiría en un asunto formal de gobierno. El resultado de la destitución se decidiría por votación mayoritaria. Y al mismo tiempo, se nominaría y aprobaría al sucesor, el quinto Hokage. Sarutobi Hiruzen permaneció inmóvil mientras las palabras de Kakashi resonaban en sus oídos. Sabía. La única forma de detener el proceso ahora era que Minato y los demás retiraran su demanda. Pero al ver sus expresiones, eso no iba a suceder. Así que Sarutobi intentó otra cosa. Suavizó su expresión, bajó la voz y miró a Naruto y Minato con una mirada dolorida y arrepentida. Minato, Naruto. Si he cometido errores, si hice algo mal, dímelo. Podemos hablar. Su voz temblaba. Miró a su alrededor, intentando evocar simpatía, no solo de ellos, sino también de la multitud. Siempre tuve grandes esperanzas para ti, Naruto. Eres talentoso. Has tenido un desempeño excepcional en tus misiones. En mi corazón, siempre te vi como un candidato prometedor para el próximo quinto Hokage. Si ese es tu sueño, creo que podrías lograrlo. Habló con el tono de un anciano cariñoso, un maestro que intenta tender la mano una última vez a un alumno querido. Pero para Naruto y los demás, era demasiado tarde para palabras.
Sarutobi Hiruzen permanecía como un anciano frágil. Su voz gentil, su tono lleno de arrepentimiento y calidez. Como un abuelo amable y cuidadoso. Para los aldeanos que observaban desde la audiencia, la escena era profundamente conmovedora. Les hablaba a Naruto con lo que parecía afecto y tristeza genuinos, y muchos en la multitud sintieron que sus corazones se conmovían. Miraban a Uzumaki Naruto, aquel del que tanto habían susurrado, el zorro demonio, el Jinchuriki del 9 colas. Ahora, ese mismo chico se alzaba en desafío abierto contra el tercer Hokage. Y aún así, ¿acaso el tercer Hokage no le había dado todo a Naruto? ¿No le había permitido crecer en seguridad en Konoha a pesar de lo que llevaba dentro? Los gritos comenzaron a surgir de la multitud. Te apoyamos, señor tercero. El Hokage es el corazón de Konoha. Sandaime-sama, estamos contigo. Ola tras ola de vítores recorrieron el estadio. Incluso después de enterarse de la verdad impactante. Que Naruto era el hijo del cuarto Hokage, Namikaze Minato. Para ellos, eso no cambiaba nada. En sus mentes, el tercer Hokage era tan ignorante como ellos. Él tampoco había sabido la identidad de Naruto. Y aún sin ese conocimiento, había permitido que Naruto viviera y creciera. ¿No era eso prueba suficiente de su virtud? Ninguno de los aldeanos se detuvo a reflexionar sobre cómo ellos mismos habían tratado a Naruto todos estos años. El acoso. El aislamiento. El odio silencioso. En sus corazones, se disculpaban con un solo pensamiento. No lo sabíamos. Y en sus ojos, la ignorancia no era un crimen. Se consolaban con esa creencia. El Sandaime Hokage permanecía en silencio en medio del ruido, bañado en el apoyo del público. Aunque aún mostraba una expresión afligida, por dentro, sentía orgullo. Esto era la confianza y reputación que había cultivado durante décadas como Hokage. Incluso si Naruto y su equipo lo habían tomado por sorpresa. Aún tenía la voluntad del pueblo detrás de él. Mientras los aldeanos y los shinobis leales de Konoha estuvieran con él. Ni siquiera Dance, su viejo rival por el poder, podría derrotarlo, mucho menos un chico como Naruto. Uzumaki Naruto. Hiruzen admitía que la demostración de fuerza de Naruto había sido impresionante. Mucho más allá de lo normal, incluso para alguien de su edad. Pero la fuerza sola no hacía a un Hokage. No todos los poderosos podían liderar. Incluso Sakumo Atake, el colmillo blanco de Konoha, un hombre cuya fuerza superaba incluso a la de los legendarios Sannin. Nunca se convirtió en Hokage. Así que, para Hiruzen, el intento de Naruto de destituirlo no solo era atrevido, era ingenuo. Tonto. Entre la generación más joven que observaba, Hinata, Shikamaru, Tsuji, Neji, Ino, Kiba, Lee. Había una tensión creciente. Podían sentirlo. Esta situación se volvía en contra de Naruto. La multitud estaba con el tercero. Pero Shikamaru, el más astuto entre ellos, notó algo. A pesar de la reacción negativa, Naruto, Kakashi y Minato permanecían calmados. Demasiado calmados. No había ni un destello de duda en sus rostros. Eso solo podía significar una cosa. Estaban preparados. Esto no era una travesura imprudente ni una rebelión impulsiva. Había sido planeado. Cuidadosamente. Deliberadamente. Pero incluso Shikamaru no podía evitar pensar. Intentan destituir al tercer Hokage. Al profesor. Al dios de los shinobis. Al hombre conocido como el héroe de la hoja oculta. Es respetado no solo en Konoha, sino en todo el mundo ninja. ¿Qué podría haber preparado Naruto para desafiar a alguien así? En las gradas, los shinobis de Sunagakure observaban con curiosidad inquieta. Incluso después de que el impacto inicial pasara, aún no podían entender. ¿Cómo podría Uzumaki Naruto tener éxito? Para ellos, Sarutobi Hiruzen era legendario. Un shinobi conocido en todas las naciones como maestro de todas las técnicas del arsenal de Konoha. Un veterano de múltiples guerras. Destituir a alguien así. Sonaba ridículo. La Chunin de Sunagakure Maki miraba desde un costado, luchando por comprenderlo. ¿Cómo planean lograrlo? Orochimaru, mientras tanto, observaba con anticipación maliciosa. Se inclinó ligeramente hacia adelante, lamiéndose los labios con interés. Seguramente, no llamarían a un consejo de Hokage a menos que tuvieran algo listo. Algo que pudiera volver a todo el pueblo contra Sarutobi. Muéstremelo, pensó Orochimaru. Enséñame lo que has preparado Naruto-kun. En el estadio, Naruto podía sentir los pensamientos colectivos de los aldeanos presionándolo. Sus juicios. Su hostilidad. Su ignorancia. Escuchaba sus vítores por el hombre que se había quedado de brazos cruzados mientras él sufría. Pero Naruto no se inmutó. Ya no le importaba. No más. En los ojos de Naruto, los aldeanos de Konoha habían dejado de existir hace mucho tiempo. Eran solo sombras, restos de un pasado que ya había enterrado. No lo hacía por su aprobación. No estaba ahí para ganar su comprensión.
La razón por la que eligió destituir al tercer Hokage frente a todos ellos era simple. Quería derribar a su amado tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Abiertamente. Decisivamente. Con justicia. Justo aquí, frente a todo el pueblo que le dio la espalda. Y cuando terminara, nunca más permitiría que esas personas, esos aldeanos hipócritas, volvieran a entrar en su vida. La mirada de Naruto se clavó en Hiruzen. Su voz fue plana, carente de emoción. No hay nada más que decir. No puedes detener esto, tercer Hokage. Esa última frase cayó como un martillo. No había duda en el tono de Naruto. No quedaba espacio para discusión. Minato, de pie junto a su hijo, sonrió levemente y continuó. Tercer Hokage transmite el mensaje. Sarutobi los miró, a Naruto, Kakashi, Minato, Kushina. Todos unidos frente a él en perfecta armonía. No había malicia en sus expresiones. Solo finalidad. Lo supo. Ya no había escapatoria. Esto no era una rebelión. Era un juicio. El tercer Hokage cerró los ojos brevemente y soltó un suspiro pesado. Luego, lenta y solemnemente, dijo. Muy bien. Que así sea. Incluso ahora, mantenía las apariencias. Poniendo en escena comprensión, arrepentimiento. Seguía intentando usar la máscara del anciano benevolente. Se volvió hacia los Anbu a su lado. Vayan. Con voz en Adans, Koharu y Omura. El Anbu enmascarado dudó por un instante pero asintió y desapareció. Las órdenes se despacharon. El mensaje se extendió rápidamente. Algunos fueron enviados a la sede de raíz, profundamente bajo tierra en Konoha. Otros fueron al edificio del Hokage, donde residían los consejeros. Las instrucciones eran claras. Reúnan al consejo de Konoha. La reunión de Hokage comenzaría. Sede de raíz, profundamente bajo tierra. La noticia llegó a Shimura Dance en su base secreta. Un Anbu de rostro pálido, portando el sello del tercer Hokage, le transmitió el mensaje directamente. Dance, que revisaba informes de inteligencia, se quedó inmóvil por un instante. Y luego. ¿Qué? Golpeó la mesa con la mano. Naruto Uzumaki y Kakashi Hatake intentan destituir al tercer Hokage. El Anbu asintió en silencio. El ojo de Dance tembló. ¿Y Minato Namikaze el cuarto Hokage ha sido revivido? También Kushina Uzumaki. Y el primer y segundo Hokage también están aquí. El peso de la información era abrumador. Demasiadas revelaciones. Demasiado rápido. Demasiado peligroso. Incluso alguien como Dan Shimura, que había planeado manipulaciones durante décadas, se sintió desorientado. Su mente afilada trabajaba rápidamente para unir las implicaciones. El cuarto Hokage está vivo. Los Hokage originales, Hashirama y Tobirama, han regresado. Kushina, la habanero de sangre caliente, está de pie junto a su hijo. Y todos están unidos tras un solo objetivo. Remover a Hiruzen. Incluso para Dan Shimura. Esto era mucho más de lo que había anticipado.